Ya. Favorcito, pásales esta hojita para que escriban sus nombres y al final ya me lo entregan. Son las 2:26. Ya, ahora sí, el primero hay uno que dice historia. Ajá. Ya, a ver, vamos a comenzar con una de las partes importantes, porque para comprender algo creo que hay que saber desde dónde es que viene, ¿no? Entonces, primero quisiera saber ustedes qué idea tienen de la geriatría. ¿Qué es la geriatría? A ver, ¿alguien voluntariamente? Ya, atención del adulto mayor. ¿Qué más? ¿Qué más es la geriatría? ¿Qué han escuchado? Ya han ido a hospitales, ¿no? A hacer algunas rotaciones. ¿Qué han visto? Bastantes adultos mayores en todos lados, ¿no? Ya. A ver, historia, ¿qué entienden? ¿Cómo? Claro, bastante cantidad de enfermedades crónicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más entienden por atención a un adulto mayor? Ya, comorbilidades, ¿no? Una palabra muy importante. Que van a aprender qué es comorbilidades también. Y en el Perú, ¿a partir de qué edad se considera adultos mayores? ¿60 o 65? 60. En Perú 60, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, España, ¿por qué? 65, ¿no? ¿Ya por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la calidad de vida, más o menos, por ahí va. No, no. Ya, ahí justo en el tema de hoy vamos a ver por qué. Fue por una convención, ahí lo van a ver. Pero es por eso, ¿no? Es básicamente en relación a países del tercer mundo, países del primer mundo. Fue una separación respecto a eso, ¿no? Al tema económico, a ese tipo de temas. Ya. Y habrán visto, o no sé si les habrá llamado la atención cuando han ido a los hospitales, porque a veces hay una persona de 70 años que tiene 10 enfermedades crónicas, anda con bastón, o muchos en silla de ruedas, casi no se pueden movilizar, toman un montón de medicamentos, se complican, tienen una neumonía y van muy mal. Y hay una persona igual de 70 años que trabaja 2 o 3 enfermedades crónicas, le da una neumonía, ni siquiera necesita manejo hospitalario y puede estar en su casa. ¿Qué es lo diferente? Aparte de las enfermedades. El estilo de vida, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? La alimentación, ya. La genética, ¿qué más? El lugar, el trabajo que realizó, la actividad física, el ejercicio, que son distintos. ¿Qué más? ¿Qué más? Antecedentes familiares, ¿no? ¿Y qué más? Algo que de repente no hemos escuchado mucho. Reserva funcional, capacidad vital, que son términos que se manejan mucho en los pacientes adultos mayores, que en realidad todos lo tenemos, ¿no? Entonces esa reserva fisiológica, esa reserva funcional, esa capacidad vital, que lamentablemente no hay forma de medirla, que es la capacidad de que cada uno de nuestros organismos, cómo va a responder a una situación de estrés, que no hay forma de medir, ¿no? Eso es una particularidad que tenemos muy en cuenta en una evaluación adulto mayor. Quizá estos son términos que nunca han escuchado, que generalmente los evaluamos mucho los geriatras, ¿no? Los tenemos mucho en cuenta, que ya lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Ahí está. Ya, a ver, en cuanto a la historia, no vamos a abordar realmente demasiadas cosas, porque es un montón de cosas que hay respecto a la historia de la geriatría, pero sí vamos a tocar los temas o las cosas que están más relacionadas respecto a su evolución.
En la prehistoria, normalmente en la prehistoria, en todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿por qué se caracterizaban bueno, no tanto adultos mayores respecto a la edad como ahora, porque antes la esperanza de vida, ¿a los cuántos años era la esperanza de vida antes? 30, 40, 50, hasta los incas. En los incas, ¿cuánto era la esperanza de vida aproximada? Más 50 y tantos, ¿no? 55, 56 era la esperanza de vida aproximada, ¿no? Había personas que pasaban esa cantidad, pero esa era la esperanza de vida aproximada, ¿no? Entonces, en la prehistoria, la persona que trascendía o llegaba a mayor edad era una persona que resaltaba o era reconocida porque, ¿por qué? Porque era poco usual, ¿no? Era poco usual llegar hasta esa edad. Entonces, eran las personas que eran sobrenaturales o las personas que tenían alguna capacidad especial para poder llegar hasta esa edad, ¿no? Entonces, eran personas que resaltaban. Cuando ya vamos aterrizando más adelante, por ejemplo, en Egipto, anciano era sinónimo de ¿qué? De sabiduría, ¿no? Entonces, las personas que iban a tener algunos estudios, ¿y esto a dónde iban? A lugares donde estaban, ¿quiénes? Los ancianos, ¿no? Que eran supuestamente quienes tenían más conocimiento, tenían más experiencia, porque al final todo se transmitía en base a las experiencias, ¿no? Entonces, al anciano se le otorgaba un papel dirigente, ¿no? Generalmente era el líder de la comunidad, era el líder del grupo, ¿no? Por la experiencia y por la sabiduría que tenía, ¿no? Era el que era el educador, era el guía, era el que transmitía toda la información basado en experiencia, ¿ya? Ya en Grecia se hablaba del grupo que se llamaba Kere, que era un grupo de males de la vida. O sea, asociaban mucho el envejecimiento, las personas que envejecían más, asociaban no solamente a sabiduría, sino que eran personas que más bien tenían más enfermedades, padecían de más problemas. Ya ahí empieza a tomarse desde esta perspectiva. Entonces, este grupo estaba conformado por ancianos, por personas que tenían malformaciones, ya eran personas, los clasificaban como diferentes por patologías o por características que estaban relacionadas afuera de la normalidad, ¿ya? Entonces, Hipócrates describió como tal la vejez como una fase de la vida que tenía necesidades diferentes, ¿no? Y propuso tratamientos específicos para los ancianos. Ya desde esa época, él considera que al anciano hay que tratarlo de una forma distinta que a las personas jóvenes, ¿ya? En la Edad Media, la atención a los ancianos estaba a cargo de la iglesia y de los monjes. En el Renacimiento, los hospitales comenzaron a aceptar a ancianos enfermos. ¿Por qué eso es importante? Porque hasta antes de esa época, a los ancianos, normalmente que se enfermaban o tendrían algo a lo que ellos le llamaban característica distinta, no eran atendidos como las personas jóvenes. No era prioritario recuperarlos, salvarles la vida, sino que prioritario eran las personas jóvenes. Los mayores simplemente era como que parte de la vida que ya fallecieran, parte de la vida que se enfermaran, ¿no? Era tomado de esa manera, ¿ya? Ya en el siglo XIX, por ejemplo, este médico francés, Jean-Martin Charcot, que lo deben haber escuchado, que es el que describió la enfermedad de Alzheimer. No es el que finalmente hace todo el estudio respecto a esto, ¿no? Porque en realidad la enfermedad se llama así porque el que aparentemente la descubrió o hizo todo fue un médico que se apellidaba Alzheimer, ¿no? Pero este médico francés fue el primero que describió como tal, sin saber que esa era la enfermedad, ¿ya? En 1863 se abrió el primer asilo para ancianos en los Estados Unidos y en 1899 se fundó la British Geriatric Society. Entonces, en 1863, ¿por qué es importante hablar de los asilos? Porque generalmente en los países se van a dar cuenta, o si leen o si ven revisiones, que muchos de los adultos mayores van generalmente a casas de reposo, ¿no? A hospice y relacionado a esto es el tema que anteriormente existían los asilos. Incluso acá en el Perú, ¿no? Los primeros lugares donde se atendían adultos mayores eran algunas que ahora son llamadas beneficencias, que anteriormente eran llamados asilos, ¿no? Y que bueno, aquí en el Perú hay algunos, acá en Lima hay algunos, ¿no?
En el siglo XX, ya en 1903, Michael Elie McNican es el que propuso a la gerontología como una ciencia para estudio del envejecimiento. Ya, la geriatría es una rama de la medicina. La gerontología está en relación a... No son totalmente desligados, al contrario, van de la mano, pero son diferentes. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? En 1909 se acuñó el nombre de geriatría en una obra de este doctor, que era Geriatría y las enfermedades de los ancianos y su tratamiento. Ya en esta época más se habla ya de enfermedades crónicas. Al adulto mayor lo relacionan directamente ya con las enfermedades crónicas. Y ella es la doctora Marjorie Warren es uno de los personajes más importantes en la historia de la geriatría, porque ella es una de las pioneras en crear las unidades de evaluaciones geriátricas para enfermos crónicos, en este caso en el hospital donde ella trabajaba, ¿no? En 1946 ella publica un libro muy clásico que era en relación a los adultos mayores y los cuidados en las enfermedades crónicas que padecían. Ella, dentro de toda la historia de la geriatría a nivel mundial, es una de las más reconocidas, se le considera como que la pionera en incentivar las unidades de cuidados diferenciados a los adultos mayores. Entonces, en la geriatría van a ver más adelante que las evaluaciones a los adultos mayores o los lugares donde pueden ser atendidos son varios. Nosotros les llamamos niveles asistenciales. Entonces, una cosa es atender a un adulto mayor en el hospital, otra cosa es atenderlo en consulta externa, otra cosa es atenderlo en una unidad de recuperación funcional después de que han tenido infartos o fracturas de cadera. Otra cosa es atenderlo en atención domiciliaria. Entonces son diferentes niveles asistenciales en los que hay adultos mayores. En 1974, ya la organización, desde inicios del siglo XX ya se hablaba acerca de diferenciar la atención del adulto mayor, pero es a partir de la mitad del siglo, o sea, en 1974, que la Organización Mundial de la Salud ya publicó un informe sobre la organización de estos servicios geriátricos. Ya toma más énfasis el hecho de la atención diferenciada y que realmente los adultos mayores sí necesitaban una evaluación y un manejo de sus patologías, de su situación, de forma muy diferente que una persona joven. Entonces, en la Convención de Viena, del 26 de julio al 6 de agosto de 1982, ahí se realiza la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Ahí es donde estaba lo que les comentaba, ¿no? ¿A qué edad se le debería considerar una persona adulta mayor? Entonces había mucha discrepancia respecto al tema de la edad, ¿no? Y al final se estipuló que los países en vía de desarrollo, la edad de derecho a ser considerado adulto mayor era de 60 años y en los países desarrollados a partir de los 65 años. Ellos se basaron en que, sobre todo en la parte económica, el acceso a la cultura, los servicios de salud, la complejidad de los servicios de salud, sí, cómo se realizaban. Respecto a eso, fue que se estableció esto, ¿no? Entonces, no era lo mismo para ellos una persona de 60 años que tuviera menos acceso a servicios de salud, que tuviera más problemas económicos, dificultades en el desarrollo tanto biopsicosocial como lo tenían los países del tercer mundo, que las personas que envejecían en países del primer mundo. Por eso es por una convención y desde esa época sigue siendo así. Actualmente ya se habla de una reorganización de la edad. Incluso ya hablan que de repente a partir del año 2030 o 2050 se va a considerar como tal adultos mayores a partir de los 75 años. ¿Por qué? En relación a que aún existen personas que tienen 70, 71 años y todavía son económicamente activas, ¿no? La tendencia al envejecimiento, ¿no? Entonces, a la esperanza de vida cada vez mayor. Entonces, puede que con los años eso cambie, ¿ya? Y no está tan alejado en realidad. Y aquí se dan cuenta, bueno, aquí en el Perú, en realidad, no había un servicio diferenciado específico. Y es hasta el año 27 de agosto de 1953 en que 10 médicos del Hospital 2 de Mayo, de un área que se llama la Sala Odriozo, fundan la Sociedad Peruana de Geriatría y Gerontología. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento es como que se marca un hito en la historia de la geriatría como tal en nuestro país y aquí ya se habla acerca del asilo por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Aquí está el asilo de Canevaro.
Este que es el más conocido, que es el asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados. No sé si lo han visto, está en la Avenida Brasil, es recontra conocido. Y es una asociación que tiene médicos que van y también hay personas que hacen labor social, incluso hay bastantes voluntarios. ¿Ya? Ya, eso es respecto a la historia en grandes rasgos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Algo que hayan leído, que no sé, que quieran comentar de repente. Entonces, de, el nombre de geriatría comenzó en 1903. Ah, había dicho más adelante que no hubo uno más bien. Ahí está. Se había propuesto gerontología. Ajá. Y luego el otro en 1909 propuso geriatría. Ajá. Y luego en Perú, en el nombre vi que ya. sociedad Ya. de gerontología y geriatría. ¿Cuál sería el Ya. Lo que pasa es que, a ver, bueno, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que en realidad en Perú hay dos sociedades. Una es la Sociedad Peruana de Geriatría solamente, que se llama Superger, que es la que el colegio, van a ver que hay un montón de actividades y todo. Y otra es la Sociedad Peruana de Geriatría y Gerontología, que esa es la más antigua, la que fundaron en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, ese fue como que un primer grupo de médicos que crearon esta sociedad, la de Geriatría y Gerontología junta. Más adelante les voy a explicar, o sea, qué es geriatría y qué es gerontología, porque no es que sean totalmente distintas, van mucho de la mano, pero para que no vayan a confundirse y pensar que esta fue primero y la otra no, porque probablemente si ustedes buscan se van a dar cuenta que hay una que se llama Superger, que es geriatría pura, y esa es básicamente solo médicos, residentes, todo lo que es la parte solo médica. En cambio, la otra, sí hay otros profesionales de otras áreas, que la gerontología generalmente no lo desarrollan médicos, sino asistentes sociales, psicólogos, eso va enfocado en otra cosa, ¿ya? Dime. La mejoría económica de los últimos años ha influenciado en algo a lo que es el manejo de nuestras Sí, o sea, ahí vamos a ver más adelante que una de las razones por las que ha cambiado, por lo que la pirámide poblacional ha cambiado, es una de esas es eso, ¿no? El aspecto económico, ¿no? Porque como hay más acceso a la tecnología, hay más avances tecnológicos, entonces hay mayor inversión en ese tipo de cosas, entonces la esperanza de vida y las personas viven más, ¿no? Entonces sí, sí tiene mucha relación. Ahí más adelante lo vamos a ver, en la parte de demografía. Ya. Y aquí sí vamos a hablar ya como tal de la geriatría pura y el proceso del envejecimiento desde una perspectiva individual y colectiva. Vamos a ver qué es la geriatría, la gerontología y la tipología del adulto mayor. ¿Qué es la geriatría entonces? La geriatría es una rama de la medicina que se dedica a estudiar las enfermedades que aquejan a los adultos mayores y a su cuidado. ¿Ya? Entonces, la geriatría no solamente está enfocada la geriatría solo trata las enfermedades del adulto mayor, no. Al adulto mayor, en realidad a todas las personas como nos han enseñado, ¿no? Tenemos que verlos desde un aspecto biopsicosocial, ¿no? Pero el adulto mayor más. En el adulto mayor nos importa mucho la parte social, la parte afectiva, la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones respecto a tratamientos, opciones, de alternativas terapéuticas, siempre va a estar muy relacionado cuánto poder de decisión puedan tener, ¿ya? Entonces, no va a ser lo mismo un paciente que, por ejemplo, ustedes le diagnostican fibrilación auricular, dos pacientes de 75 años, diagnosticados ambos de fibrilación auricular. Entonces, los dos necesitan tratamiento anticoagulante. Entonces, el primero, pasen.
Al primer adulto mayor vamos a ponerle ya Juan, por ejemplo. Señor Juan de 70 años, le diagnostican fibrilación, necesito iniciarle anticoagulación. El señor Juan vive, no sé, en una provincia alejada de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y al señor Juan lo refieren a la ciudad, el señor solo cuenta con el seguro del SIS, acude, lo evalúan y le dicen, bueno, va a iniciar con warfarina, ¿no? Entonces el señor usa warfarina. Pero como el señor vive solo, no tiene familiares cercanos, sus hijos viven lejos. Entonces, ¿qué característica tienen los que usan warfarina? Hay que controlarles el INR, ¿no? Hay que controlarles el INR, tienen que comer una dieta estricta sin verdes, tienen que tener cuidado porque es un fármaco que hace mucha interacción con los otros medicamentos, entonces necesita todo un cuidado especial. Entonces, si el señor se vuelve a su pueblito que está a 30 minutos de Ayacucho con su warfarina, sin control de INR, ¿quién le va a controlar el INR? ¿En el pueblito metido de tal lugar habrá control de INR? Difícil, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Igual, no sé, la guía dice que yo tengo que anticoagular y la guía de práctica clínica del MINSA dice que tiene que hacer warfarina. Entonces yo le doy warfarina, pero ¿cómo lo voy a controlar? No sé, no me importa, yo ya le estoy indicando lo que dice la guía de práctica clínica. ¿Estará bien eso? No. Ya, entonces otro adulto mayor, ya, Alfonso, de 70 años, vive aquí en Lima, en San Isidro, vive con 2 hijos, 70 años, igual, las mismas características, pero el señor diagnosticado igual de fibrilación auricular, se atiende en la clínica angloamericana, va, lo evalúan y le dicen, señor, usted tiene que ser anticoagulado. Perfecto. Doctor, yo trabajo, soy una persona ocupada, tengo mi propia empresa, no puedo estar tomando medicamentos 2 a 3 veces al día, viajo bastante y necesito un fármaco que no puedo estar viniendo a cada rato a controlarme, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Ya, entonces, ¿qué opción? Apixaban. Perfecto. Le damos Apixaban. Ventajas: no necesita control de INR, no tiene que tener una dieta restrictiva de verdes, no se interacciona con muy pocos fármacos. Entonces es un medicamento ideal, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta una Apixaban? 3 soles, ¿no? Más o menos cada pastilla. Se utilizan 5 miligramos cada 12 horas. Son 6 soles al día. El señor, perfecto, prescríbamelo. Entonces, ¿cuál es el problema de la fibrilación? Si no se anticoagula, el riesgo de hacer eventos embólicos, ¿no? De hacer SBs, ¿no? Entonces, imagínense, ¿importará ahí el nivel social? Un montón, ¿no? Importa bastante. Importa con quién vive, si tiene acceso económico a lo que vamos a hacer o no. Por eso es tan importante ese tipo de evaluaciones en los pacientes adultos mayores. Por eso cuando vamos a tomar una decisión respecto a algún tratamiento, valoramos la parte social, valoramos la parte afectiva, valoramos la parte cognitiva, ¿no? Entonces, tengo otro adulto mayor, igual, 6 enfermedades crónicas. Le voy a dar en los hospitales, en todas las guías de práctica clínica, ya sea de salud o MINSA, está normado utilizar warfarina. Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, no está en las guías como para que el Estado compre para darle a los pacientes. Entonces, si un paciente quiere acceder a esto, tiene que comprarlo, pero son medicamentos costosos, ¿no? Y generalmente lo que más se utiliza, bueno, en adultos mayores es el Apixaban, porque es el que menos riesgos de sangrado tiene, a diferencia del Dabigatran y del Rivaroxaban. Entonces, es todo un tema para realmente decidir, ¿no? Cuando una persona es joven, va por una fibrilación, le pones warfarina y le dices que venga en 3 días y se controle, lo va a hacer. Si le dices no comas verdes, probablemente lo va a hacer. Pero un adulto mayor que a veces ni siquiera tiene la dentadura completa, no recuerdan algunas cosas, algunos no tienen ni siquiera primaria completa y no entienden este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que individualizar nuestro cuidado. Por más que la guía diga ABC, nosotros no podemos ser rígidos y guiarnos solo de eso, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy individualizado. Por eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en cuanto a una evaluación geriátrica o en cuanto a la geriatría? El objetivo sobre todo es, 1, lograr el mantenimiento y la recuperación funcional de las personas mayores para conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia. Entonces, cuando ustedes van a evaluar, van a tener en cuenta una decisión, ya sea diagnóstica o terapéutica en un adulto mayor,
lo primero que tiene que preguntarse es cuánto va a repercutir esto en su funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? En su vida normal. Entonces ya, yo tengo el señor de 80 años, le diagnostican cáncer de próstata, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Opérenlo de frente. Va a la familia, se presta dinero donde sea, llegan a la sala de operaciones, están ahí ya para que firme el consentimiento y el abuelito, el señor dice, no, yo no quiero operarme. No quiero, a mí nadie me ha consultado nada. Los hijos ya se endeudaron 80.000 soles por acá, 30.000 soles por acá y nunca le preguntaron si él quería o no quería, ¿no? Entonces, no puede ser así, ¿no? Siempre tiene que conversar con el paciente. No hay que guiarnos, no, que por la edad ya no, la familia toma decisión, ¿no? La familia toma decisión cuando la persona no puede valerse por sí misma y cognitivamente no está en sus facultades, pero mientras tanto la persona es autónoma y es capaz de tomar decisión, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No, que por la edad, a partir de 80, como muchos cirujanos a veces nos han comentado, no, a partir de 80, no, ya, no señora, yo le recomiendo que su papá no se opere, porque no, por la edad, ¿no? Entonces, mucho edadismo, ¿no? Pensamos que por la edad, no, ya mucho riesgo, la edad es un riesgo. Sí, la edad es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, pero no es un factor que determine un procedimiento o una opción de tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a importar mucho en el adulto mayor al evaluarlo? Dos cosas fundamentales. Funcionalidad, que es cuán independiente es para hacer su vida solo, autónomo, y la parte cognitiva. Cuánta capacidad tiene de poder autocuidarse y de poder tomar decisiones. Entonces, con la geriatría, ¿qué queremos hacer? Preservar el máximo de funcionalidad y si existe alguna situación de estrés o algo que está restando funcionalidad, tratar de recuperarla lo máximo que se pueda. ¿Ya? Entonces, a ver, todos los adultos mayores, bueno, aquí en el Perú ya saben que se considera a partir de 60 años, ¿ya? Todas las guías de prescripción de estudios que hay respecto al adulto mayor están en relación a guías europeas, americanas, inglesas. Entonces, por eso es que en todo van a leer mayor de 65 años, mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque ellos consideran adulto mayor a partir de esa edad, ¿ya? Entonces, no se confundan. No quiere decir que acá en el Perú, a partir de 65 años nomás yo miro, porque de 60 y 65 no, porque en la guía no dice, no. Ajustada a nuestra realidad sería mayores de 60 años, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen estas guías? Que los pacientes deberían ser vistos en geriatría por un geriatra si son mayores de 65 años de forma preventiva. No todas las personas mayores de 65 necesitan ir a un geriatra. Pueden ir, sí, pero no es que sea estrictamente necesario, ¿ya? Sí, sin embargo, si hay mayores de 65 años con 3 o más enfermedades crónicas, sí deberían ser evaluados por un geriatra. Otro, si hay mayores de 80 años con o sin patología crónica. Si de por sí hay algún adulto mayor de 80 años, pero que realmente tiene de repente solo hipertensión, sí debe ser evaluado por un geriatra, ¿ya? Porque hay estudios que dicen que a partir de los 75 o 80 años, pues hay mayor declinar fisiológico en cuanto a funcionamiento de muchísimos órganos. Entonces hay que tomar con pinzas las evaluaciones o las decisiones que vayan a hacerse en ese tipo a partir de esa edad, ¿ya? Adultos mayores con síndromes geriátricos. Bueno, en la geriatría hablamos mucho de síndromes geriátricos, que es un tema que lo vamos a ver en algún momento, que ahí básicamente están cosas muy relacionadas o problemas que se presentan relacionados de por sí al envejecimiento. No es que sean parte normal, pero están más relacionados a eso, ¿ya? Por ejemplo, uno muy conocido es el síndrome de caídas, ¿ya? Entonces, para nosotros los geriatras es muy importante evaluar las caídas. Entonces, si un adulto mayor, por ejemplo, presenta 2 o más caídas durante un año o una caída que ha producido una fractura, un daño mayor, entonces nosotros ya consideramos es un síndrome de caídas. ¿Y por qué es importante? Porque eso va a producir que, si se da alguna complicación, disminuya su funcionalidad, ¿no? Uno es eso. Lo otro es que porque a veces ellos se caen por cosas que no son simples a una evaluación común, no son detectables a una evaluación común. Entonces necesitan una evaluación diferenciada. A veces un problema de una estenosis aórtica se puede manifestar con caídas. ¿Por qué? Porque les da inestabilidad postural y caídas, ¿no? A veces no necesariamente llegan al síncope,
¿ya? Eso es uno. Otro, muchos medicamentos. Por ejemplo, van a un médico, va al cardiólogo para verse la presión, toma losartán, amlodipina, hidroclorotiazida. Va al otorrino y le diagnostican que tiene un problema, tiene tinitos o tiene molestias en el oído y les dan nimodipino, que supuestamente es un irrigador cerebral. Pero bueno, les dan eso. ¿Qué produce el nimodipino? Dilatación, vasodilatación, mayor hipotensión. Van al urólogo, les dan para la próstata tamsulosina. ¿Qué hace la tamsulosina? ¿Qué hace? Va a hipotensión. Entonces, como no va a un geriatra, o sea, no va a un médico que unifique todo, toma por acá y toma por acá. Y al final, ¿por qué va el paciente? Se cae, lo evalúa, somnoliento, la presión 90,50, 85,60. No, pero es que el cardiólogo me ha dicho que mientras esté menos de 140,90 está bien, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿ya? Por eso es importante ese tipo de evaluaciones, cuando tienen varias enfermedades crónicas. Y los institucionalizados. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Qué es un adulto mayor institucionalizado? Ya. ¿Dónde? En casas de reposo, así es. Esa palabra se utiliza para decir a un adulto mayor o a una persona que está en una casa de reposo, ¿ya? Eso es institucionalizado. Ya, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ya, sigamos. Ya, ahí la pregunta que me hicieron. ¿Qué es la gerontología? La gerontología también estudia a los adultos mayores, el proceso del envejecimiento, pero lo ve de varias dimensiones. No solamente la parte biológica, psicológica, sino también la parte económica y cultural. Y tiene mucha relación con el tema de la inserción del adulto mayor en la sociedad, cómo vive en la sociedad. Entonces, la calidad de vida que tiene en su comunidad, se relaciona, hace actividades o no. O a veces en otras personas, cómo miden el impacto del aislamiento social. Se van a dar cuenta que muchos adultos mayores, a veces sus hijos ya no viven con ellos, viven solos, muere uno de los cónyuges y queda solo el adulto mayor. Muchas veces ya no sale a la calle, se relaciona muy poco, no tiene soporte. Entonces, ahí es que vemos el tema mucho de la asistencia social, del servicio social, para que intervenga y pueda ayudar a este adulto mayor, ¿no? ¿Que es importante o no? Es recontra importante. Hay muchos estudios de que muchos de los adultos mayores que viven solos o a veces tienen muchas pérdidas o duelos, a veces tienen duelos patológicos, que los llevan a depresión, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, no, suicidios frecuentes solo en las personas jóvenes. No, hay también casos de adultos mayores que llegan a eso. Es menos frecuente, pero lo hay. Pero la depresión, hay bastante depresión. La depresión en el adulto mayor no se ve, ellos no expresan, me siento triste o lloran. Ellos no lo expresan de esa manera. ¿Cómo lo expresan? Bajan de peso y dejan de comer y no salen de casa, ¿no? Entonces a veces van a una evaluación tradicional como baja de peso, no quiero comer, cáncer, ¿no? Síndrome consultivo, cáncer, ya. Tomografía, exámenes, todo negativo. ¿Y ahora qué tendrá? No, PET-CT para ver dónde está el cáncer, porque cáncer debe tener. Le hacen de todo, se gastan un montón de dinero en hacerse un montón de cosas y finalmente no tienen nada orgánico. ¿Y qué es? Una buena evaluación geriátrica y es una depresión, ¿ya? Igual, adultos mayores que a veces vienen, yo he visto bastantes adultos mayores, olvidos, hace 6 meses, un año, se olvida las cosas. Lo hemos llevado a una evaluación, o nos han dicho que es principios de demencia senil, le estamos dando memantina. Ya, y peor, más adormitados y todo. Se retira el fármaco, se hace una buena evaluación geriátrica, ¿y qué es? Depresión. Hablamos, conversamos, no, murió mi esposa, vivo solo, mi hijo se fue, me separé, alguna situación estresante, intensa y depresión, ¿ya? Entonces, ellos manifiestan la depresión de formas muy distintas a las personas jóvenes. Entonces, siempre, por eso nosotros evaluamos bastante bien ese tema. Hay un adulto mayor que no sale mucho de su casa, servicio social. Servicio social ve que realmente hay algún factor estresante que ha habido en los últimos 6 meses o un año en relación al inicio de los síntomas, hay que pensar en depresión, ¿ya? Entonces, por eso para nosotros es muy importante eso, ¿ya?
Entonces, la gerontología va a ser esa rama que no la desarrollan los médicos, sino personales, generalmente los psicólogos, los asistentes sociales. Y la gerontología va a ser importante porque justamente va a buscar contribuir a una atención de mayor calidad, ayudando a detectar necesidades específicas de cada adulto mayor, pero sobre todo necesidades que están relacionadas a la parte social, a su inserción en el mundo social, ¿no? Entonces, es importante que interaccionen con personas de su propiedad, ¿no? El abuelito se cayó, se fracturó la cadera, está en casa. ¿Qué hacen los hijos? No salgas, no camines, yo te cocino, te llevo la comida a la cama, no te muevas, te vas a caer de nuevo, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Se debe promover la movilización, que vuelva a su interacción social con las otras personas, ¿ya? Entonces, la gerontología va a ofrecer un manejo oportuno en el objetivo de fomentar el autocuidado, la independencia, la autonomía y la funcionalidad de cada persona adulta mayor. La gerontología no va a ver la parte clínica, ¿ya? No va a ver el tema de los fármacos, no va a ver el tema de las enfermedades, a diferencia de la geriatría, que es una rama pura de la medicina, ¿no? Y bueno, como ustedes, no sé si saben, la geriatría es una especialidad médica, entonces uno tiene que estudiar primero medicina, bueno, acá en Perú hacer el serum y después hacer la especialidad, que son 3 años, y solamente en la Universidad Cayetano Heredia, que son 4 años, ¿ya? Entonces, en el resto del mundo es igual, es una especialidad médica. Incluso en el resto del mundo, en los demás países, primero hay que hacer medicina interna y luego hacer geriatría. Es como si fuera una subespecialidad. Ya, en el Perú, a ver, como les estaba comentando, por ejemplo, gerontología, ¿dónde lo dan? Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia tiene una maestría que es de ambos, geriatría y gerontología. La Universidad Católica también tiene una maestría en gerontología, otra en maestría en cuidados al adulto mayor. Hay también diplomaturas de especialización en gerontología social, ¿ya? Entonces, ¿hay lugares para que los adultos mayores puedan sociabilizar? Sí. ¿Han escuchado del CAM? ¿De salud? Ya, el CAM es un servicio que brinda el Seguro Social, en que son grupos de adultos mayores que se reúnen y hacen actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen manualidades, a veces hay profesores de danza, hacen tai chi, hacen ese tipo de cosas. También se van de viaje, se organizan, hacen bastantes actividades. Y eso es muy importante. Y aunque a veces no lo crean, hay CAM en casi todos los distritos de Lima, por ejemplo, ¿ya? Sino que muy pocos adultos mayores van porque realmente no lo saben o no lo conocen. Pero es importante que sí lo sepamos, ¿no? No tiene como que un límite de edad, tampoco tiene un límite de cantidad de personas, van todos los que quieran. Realmente no van muchos, yo he visto, en los CAM más grandes he visto 60, 70, en su mayoría hay 20, 30, no hay muchos, y es porque no hay mucha difusión en realidad, pero es muy importante, ¿ya? Algunos distritos tienen sus grupos de adultos mayores, por ejemplo en San Borja, en San Isidro. Por ejemplo, en San Isidro es bien organizado. Tienen CIAMS, que son Centros de Integración al Adulto Mayor, tienen como 5 CIAMS. Y, por ejemplo, esos lugares no solamente es lugares de esparcimiento, también hay un geriatra ahí, que es general para los 5, y visita una vez a la semana cada lugar, y entonces ve las cosas que puedan estar pasando con ellos, ¿no? No solamente la parte de que vayan a las actividades, sino también de si hay algún problema de salud, si hay alguna enfermedad que no esté compensada, si necesitan una evaluación especial, diferenciada. Entonces, sí es muy importante, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, cada vez está teniendo más importancia el tema de un abordaje adecuado al adulto mayor. Entonces, ¿ustedes por qué creen que cada vez están generándose más estrategias, más cursos, más perfeccionamiento y todo respecto al cuidado del adulto mayor? ¿Por qué creen? ¿Por qué está tomando más importancia? ¿Por qué aumenta? La población está envejeciéndose más. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando han ido al hospital, ¿cuál es la característica de los adultos mayores que ven ustedes? ¿Funcionales activos? Algunos. ¿Y los que no? ¿Qué producen?
¿Cómo es el gasto en el hospital con un adulto mayor? Recontra alto, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un adulto joven le da neumonía, está 7 días. Un adulto mayor le da neumonía, no, 10, 14, 21 días. Y quedan con dependientes de oxígeno a veces. Entonces, de ahí tienen que ser derivados a otra área para que hagan rehabilitación. ¿Toman cuánto tiempo? Más o menos un mes. ¿Y vuelven a recuperarse como estaban antes? No. Pierden funcionalidad, ¿no? Más o menos un adulto mayor pierde 10% de su funcionalidad con cada hospitalización. Imagínense. Entonces, si en el año tiene 2 o 3 hospitalizaciones, cada vez es más dependiente, ¿no? Y lo otro es el tema que el sistema de salud tiene sus deficiencias, ¿no? Y el tema de la atención domiciliaria, pues no está tan bien implementado. Igual, pues la necesidad o la demanda es mucho mayor que la oferta que hay para atenciones en domicilio. Entonces, muchos pacientes están con atención domiciliaria, pero finalmente tienen una urgencia, llaman, por ejemplo, a Padomi, ¿no? Llaman y viven, alguien que viva, por ejemplo, en Carapongo. Llama, la central de Padomi, ¿dónde queda? En Arenales. Llama para la emergencia, fiebre, dificultad respiratoria. Le dicen, sí, ya vamos a programar la ambulancia. En 2 horas llega. Pasa la noche, 12 horas y nunca llegó. ¿Qué hace el familiar? Lo tiene que llevar finalmente a un hospital más cercano. Finalmente se queda hospitalizado. Llega ahí y si no conocen o no ha habido una evaluación geriátrica adecuada, le vuelven a estudiar las 10 cosas que ya son crónicas, que ya sabe el que lo maneja en domicilio. Pero el que está en emergencia no conoce de esas 10 cosas. ¿Qué hace? Le vuelve a evaluar las 10 cosas. Estancia prolongada, 20, 30 días. Yo veo eso todos los días en mi hospital, cuando paso a visita. Pacientes con demencia avanzada, que en casa ya no querían ponerle sonda porque ya sabían que finalmente el paciente estaba en la parte final de la enfermedad, que era una demencia muy avanzada. Llega a emergencia, está bajando de peso, a veces la familia también no dirige bien los síntomas por la situación aguda, ¿no? Entonces, está bajando de peso y finalmente tuvo una neumonía aspirativa. Ya, quieren estudiarle la anemia, quieren estudiarle la caquexia, le ponen albúmina, hacen un montón de cosas no dirigidas, sin objetivos respecto al paciente, ¿ya? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que los pacientes, sobre todo adultos mayores, sobre todo más de 75, como les he enseñado, ¿no? Más de 2 o 3 enfermedades crónicas, tienen que tener evaluaciones geriátricas para que cuando tengan una situación de estrés, una situación aguda, los objetivos de tratamiento, diagnóstico, de todo, estén bien enfocados al tipo de paciente que estamos viendo, ¿ya? Por eso es importante. Ya. ¿Todos envejecemos igual? No, no envejecemos igual, ¿no? Ya, para aclarar algo antes de que se me pase. Han escuchado, me imagino, el término, ¿no? Demencia senil. Yo lo veo en las historias de ingreso de emergencia en mi hospital, pero un montón. Escrito por médicos internistas, de todas las especialidades, hasta cirujanos, todo el mundo. Antecedentes, demencia senil. Ya. ¿Qué es la demencia senil? A ver. Una pérdida fisiológica. ¿De qué? ¿De la memoria? De las funciones superiores. Ya. Otra opinión. Yo estoy segura que ustedes han escuchado el término. De repente en sus abuelitos o donde han ido al hospital, pero han escuchado el término. Demencia senil. ¿Qué es demencia senil? ¿Otro? ¿Alguien más? Para empezar, ¿ese término existe o no existe? Se adaptó. Cuando tiene un poquito de olvidos relacionados a la edad. No. ¿Ah? Alzheimer es una enfermedad, ¿no? Es otra cosa. Ajá. Ya. ¿Pero existe o no existe? No existe. La demencia senil es un término mal empleado, que no lo debemos utilizar. ¿Ya? Y que ustedes ya saben ahora. No pueden decir, no puedo ver historias hechas por ustedes cuando sean internos, antecedentes, demencia senil. No, ¿ya? Están llevando un curso de geriatría. Miren, no todas las universidades dan el curso de geriatría y es muy importante.
En el hospital yo paso visita, en el área de medicina interna. Bueno, yo soy geriatra, pero paso visita ahí porque son 30 camas y 25 son adultos mayores. Entonces, y ahí tengo internos. Tengo un interno de acá, tengo 2 internos de la UPEO, tengo internos de UPC, de Científica del Sur, tengo varios internos, tengo 2 internos de acá. Entonces, hay muchas universidades que no dan geriatría aún. Hay otras que sí ya, pero hay algunos que no dan. Y no saben la diferencia entre las cosas. Entonces, no saben diferenciar cuándo es un adulto mayor. ¿Qué es un envejecimiento fisiológico? ¿Qué cosas son relacionadas a un envejecimiento patológico? Porque no todo lo que pasa durante el envejecimiento es parte del envejecimiento. Y esas son cosas que sí tienen que saber diferenciar. ¿Qué es normal y qué no es normal? ¿Ya? Entonces, y la demencia senil es un término que todos arrastran, no todos, pero muchos de los que no llevan el curso arrastran el término, ¿ya? Y es un término mal empleado. Demencia es una enfermedad. ¿Qué es la demencia? Es cuando hay un problema cognitivo de cualquiera de las 5 áreas del cerebro, pero que produce pérdida de la independencia, o sea, que afecta la vida normal. Eso es demencia. Puede ser por cuerpos de Lewy, por Parkinson, por Alzheimer, frontotemporal, hay un montón, ¿ya? Pero eso es demencia, cuando ya la enfermedad no permite que hagas tu vida normal. Eso es la demencia. ¿Y por qué a veces se utiliza el término? Porque sí existe que parte del envejecimiento neurológico, los adultos mayores pueden tener ciertos olvidos, ciertos, ¿ya? No todos los olvidos son normales, eso también se hace una evaluación especial y ahí lo vamos a ver más adelante. Pero para que aprendan a diferenciar qué es un olvido normal y qué no es un olvido normal. Eso lo vamos a ver en algún momento en los síndromes geriátricos. Pero no, que se les quede bien grabado, no existe demencia senil. Ya es un término mal empleado. Ya, entonces, ¿todos envejecemos igual? No, ¿no? ¿Todos envejecemos diferente? Sí. ¿Por qué? ¿En qué va a influir cómo envejecemos? En un montón de cosas. Estilo de vida, ¿qué más? El ambiente, el trabajo, la carrera, el nivel de estudios, ¿Se acuerdan o no que salió un congresista por ahí a decir que estudiar más era un factor de riesgo para tener Alzheimer? ¿Se acuerdan o no? Fue un escándalo eso, que es todo lo contrario, ¿no? Más bien estudiar más, tener más estudios es un factor protector más bien, ¿no? Han escuchado ahora, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener ahora con la parte cognitiva, que es tan importante, la salud mental que está tan deteriorada, que tiene mucho que ver con la parte cognitiva? ¿Cómo tenemos que cuidar la parte cognitiva? Eso, esa es la clave. Comer bien, hacer ejercicio, no actividad física. Actividad es caminar, ir, subir las escaleras, eso es actividad. Eso no, ejercicio, que es otra cosa. Leer. Dormir, que los médicos tenemos eso en contra. Dormir, ¿no? Es muy importante dormir, ¿ya? El cerebro se regula, las hormonas, todas estas cosas que son tan importantes, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más influye? El nivel de educación, sí, influye un montón el nivel de educación. Nuestros antecedentes familiares, si uno de nuestros familiares tuvo Alzheimer o tuvo algún tipo de demencia, también es importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Y cómo mejoramos la parte cognitiva en los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Habrán visto que un montón de... Haz pupiletras, rellena el periódico, lee. ¿Eso será suficiente? No, ¿no? Entonces, con el envejecimiento, normalmente, ¿qué pasa con nuestras neuronas? ¿Funcionan menos? La conexión es más lenta, ¿no? Entonces, la mielina, todo eso, ahí tiene unos cambios. Entonces, es más lento. Con el envejecimiento todo funciona, solo que se adapta más lento y funciona más lento, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que mejorar nuestra salud cognitiva? ¿Solo leyendo periódico? No. ¿Qué dicen los estudios? Que hay algo que el cerebro no pierde, así sea que tengas 90 o 100 años. La neuroplasticidad, ¿no? Que es la capacidad que tiene el cerebro, ¿para qué? Para generar nuevas conexiones nerviosas. Y eso es algo que nunca lo vamos a perder. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, si yo siempre fui abogado, siempre leí, obviamente, yo a un adulto mayor cuando es abogado,
no lo voy a poner a evaluarlo con pupiletras, porque obviamente va a salir súper bien en el examen, ¿no? Entonces hay que ponerlo a hacer terapia cognitiva con otro tipo de actividades, ¿no? ¿Le gusta cocinar? No, y ahora va a hacer postres. Va a leer una receta, va a hacer postres, cosas nuevas. Aunque ustedes no lo crean, cocinar es una buena terapia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer funcionar la parte del gusto, de la parte cognitiva, medir, pesar, ir a la tienda, hacer tu lista, comprar las cosas, regresar a tu casa, poner todo en orden, prender la cocina, regular la temperatura, mover los ingredientes, o sea, es un montón de actividades. Igual un instrumento musical, dime. Yo escuché que antes de que hagan, por ejemplo, yo escuché de mi mamá y de mi abuela, que no sé de dónde habían escuchado, pero me lo decían antes de estudiar, las actividades diarias como que cepillarse los dientes, leer, lo repetíamos, se debería comenzar a realizar de distintas maneras. Por ejemplo, si repetíamos siempre con la mano derecha, con la mano izquierda. Así es. Sí, claro. Por ejemplo, ese es un buen tip que también se les da, ¿no? O sea, si antes hacías todo con la derecha, ahora hazlo con la izquierda, ¿sí? Porque eso genera nuevas conexiones nerviosas. Eso también es un tip. Y a propósito de eso, también les iba a comentar, ¿no? Que así como el envejecimiento es diferente en cada persona, también es diferente en los hombres y en las mujeres. Si se habrán dado cuenta, bueno, actualmente, ¿qué hay más? ¿Qué personas tienen más demencias o problemas cognitivos? ¿Los hombres o las mujeres? Actualmente, no. O sea, estoy hablando de los adultos mayores del momento, de ahora. Las mujeres, sí. O sea, actualmente las adultas mayores de esta época, o sea, que han nacido en los años 10, 20, 30, 40, tienen más problemas cognitivos actualmente. ¿Pero por qué? ¿Ya? Porque uno sobre todo, ¿saben por qué? Sobre todo, según los estudios que se han realizado, porque no tenían acceso a la educación, ¿ya? Entonces por eso ahora, eso se considera un factor protector muy importante, ¿no? Entonces, otro, que normalmente hacían rutinas, hacían lo mismo siempre, ¿no? Sí. O sea, hacían rutinas de las mismas actividades. En cambio, a diferencia de los hombres, ¿no? Que a veces trabajaban en cosas distintas, ¿no? Entonces, eso es uno. Otro, que antes los hombres tenían más acceso a la educación. Tenían acceso a la educación y la mujer no, ¿no? Entonces era así de radical, ¿no? Pero ahora, con el paso del tiempo, ahora nuestra generación, cuando envejezca, será totalmente diferente, ¿no? Ya, entonces miren, aquí ven en estas imágenes este grupo de adultos mayores. ¿Qué tal los ven ahí? Sonrientes, ¿no? Sonrientes, se les ve activos. Miren este otro grupo de acá, haciendo ejercicios, fitness, ¿no? Ahí con buena masa muscular en los cuádriceps, buen equilibrio. Aquí hay un adulto mayor que aparentemente está haciendo una quimioterapia, ¿ya? Acompañado de alguien, ¿no? Y aquí, un adulto mayor totalmente dependiente, ¿ya? Entonces, pueden tener las mismas edades, pero cada uno va a evolucionar, va a envejecer y va a evolucionar de diferente forma. ¿Se acuerdan de él? No, no es Pachada. ¿Qué es? Ha sido noticia hace como 2 años más o menos. Es el médico neurólogo más longevo del mundo. Y sigue ejerciendo como consultor y todo. Tenía más de 100. Ahorita... Y sigue todavía dando consultorías y todo. Ahorita lo vamos a ver, no me acuerdo exactamente. Ya, entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué todos envejecemos diferente? ¿Por qué no envejecemos igual? Acá está la respuesta. Entonces, los adultos, todas las personas, tenemos varias esferas que deben ser abordadas, ¿no? Como nos enseñan, biopsicosocial.
Pero, en particular a los adultos mayores necesitamos evaluar ¿qué? La parte clínica. ¿Qué evaluamos en la parte clínica? A ver, cuando les hablo de valorar la parte clínica, ¿ustedes en qué piensan? Enfermedades, ¿ya? ¿Qué más? Fármacos que toma, ¿qué más? ¿Qué más? Antecedentes, ¿ya? Familiares. ¿Qué más? Ya, eso es la parte clínica, ¿no? Las enfermedades, los fármacos, todo eso. Ya. La valoración funcional. Eso es algo que van a aprender en el curso. ¿Qué es la valoración funcional? La valoración funcional es la evaluación que hacemos para ver si un adulto mayor, qué tan dependiente o independiente es para realizar actividades. Generalmente evaluamos tres cosas: actividades básicas de vida diaria, actividades instrumentales de vida diaria y actividades avanzadas de vida diaria. ¿Qué son las actividades básicas? Son lo que hacemos en casa: comer, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse, caminar, ir al baño, si hay incontinencias o no, ese tipo de cosas, ¿ya? Las actividades instrumentales de vida diaria, ¿qué evaluamos ahí? Ya estas actividades básicas más relacionarse con el medio. Por ejemplo, lavar la ropa, cocinar, ir al mercado, usar el teléfono, ir al banco, gestionar sus medicamentos, gestionar su dinero, esas actividades instrumentales. Y hay actividades avanzadas de vida diaria. Por ejemplo, ¿cuál es una actividad avanzada? Manejar un carro, por ejemplo. Seguir enseñando, seguir dando clases, ya, eso es una actividad avanzada, ¿ya? Entonces, eso evaluamos en la funcionalidad. La valoración afectiva. ¿Qué evaluamos en la parte afectiva? En la parte afectiva, sobre todo, evaluamos la parte de si hay presencia de depresión o no, que es una de las características más importantes, ¿no? El otro, también hacemos evaluación de la ansiedad. Para eso utilizamos escalas. Hay un montón, en geriatría usamos un montón de escalas, ¿ya? Entonces, ahí en la parte afectiva evaluamos básicamente esas dos cosas: ansiedad y depresión. En la evaluación psicosocial, ¿ahí qué evaluamos? Sobre todo, ahí evaluamos la parte de cómo es sus cuidados en la casa. Por ejemplo, ¿vive solo, vive con su cónyuge de la misma edad o vive con hijos? ¿Tiene algún grado de dependencia, o no? Entonces, de acuerdo a eso, también usamos una escala que se llama Gijón, y ahí evaluamos cómo va la parte social. Vemos si, por ejemplo, vive en su casa, para llegar a su habitación, sube escaleras, no sube escaleras, por ejemplo, hay pisos resbaladizos, hay obstáculos al caminar, ese tipo de cosas, ¿ya? Barreras arquitectónicas se llaman. También evaluamos cómo se comporta en el medio. ¿Sale de la casa? No, todo el tiempo está metido, no sale, ¿ya? Evaluamos también si, por ejemplo, si sale y necesita tomar alguna movilidad, ¿lo puede hacer solo o necesita acompañamiento siempre? Eso también, no es lo mismo. Puede que en casa haga todo solo, pero no puede salir de la casa solo. Entonces no es independiente, ¿ya? Entonces eso. Después, en la parte cognitiva, ya. En la parte cognitiva evaluamos eso, netamente el tema de cómo está la parte, las 5 esferas, ¿no? Entonces, ¿hay un montón de escalas que utilizamos para evaluar? Sí. No es lo mismo evaluar una persona que es analfabeta, una persona que tiene 4 años de estudio, una persona que tiene más de 12 años de estudio, ¿ya? Entonces, el corte es sobre todo 12 años de estudio. Las escalas más conocidas es MUCA, ¿no? Que es una de las de Montreal, ¿no? Que es una de las más conocidas que utilizamos, ¿ya? Eso les estoy diciendo en resumen, porque en realidad vamos a tocar ahí en el curso vamos a tocar cada evaluación de forma diferenciada y ahí vamos a ampliar bastante sobre eso. Y la valoración nutricional. ¿Es importante para nosotros? Es recontra importante para nosotros. Me imagino que deben haber escuchado de repente algunos términos, ¿no? ¿Han escuchado sarcopenia? Sí, ¿no? ¿Dónde lo han escuchado? ¿En el hospital? ¿O en sus cursos? ¿Aquí cuando les han dado? También, ¿no? Es un tema que tiene, ahorita ha tomado un montón de importancia la sarcopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque un cambio relacionado al envejecimiento muy importante que tiene que ver con la funcionalidad es la pérdida de la masa muscular, ¿no?
que influye un montón, ¿ya? Y que esa pérdida no empieza cuando ya cumplo 60 años, al día siguiente ya empiezo a perder, no. ¿Desde cuándo empieza eso? 40 años más o menos, ¿no? O sea, tienen hasta los 40 años, tenemos todavía hasta esa época para que podamos mejorar nuestra masa muscular, ¿no? Entonces, y en nuestro país, no sé si de repente en algún momento lo leen, el Instituto de Investigación del Envejecimiento de la Universidad San Martín de Porres, con el doctor Parodi, que es uno de los que más investigaciones hace sobre el envejecimiento, tiene varios artículos publicados, incluso de estudios relacionados a adultos mayores de la sierra, en alturas, midiendo masa muscular, fuerza y todo eso. ¿Por qué? Porque no es la misma actividad que realiza una persona en la sierra, en la costa y en la selva, ¿no? Y la alimentación también es distinta. Si se dan cuenta, bueno, al menos la gran mayoría de adultos mayores que actualmente ingresan, se hospitalizan, tienen muchos problemas para rehabilitarse, para recuperar funcionalidad. ¿Por qué? Por la pobre masa muscular. Lamentablemente, nuestros estilos de vida en nuestro país están enfocados a mayor consumo de carbohidratos y poco consumo de proteínas. Entonces, eso tiene mucha repercusión actualmente en el envejecimiento, ¿ya? Entonces, por eso que ahora está en boga hablar un montón de sarcopenia, de masa muscular y de todos estos productos que están saliendo para eso, ¿no? No solamente los suplementos, sino también la creatina, la lisina, todas estas cosas que ya tienen estudios y que muchos están comprobados, ¿no? Pero que es importante que sepan que no funcionan solos, ¿no? Entonces, en todos lados es suplemento, actividad física, sí, ejercicio físico, perdón. Si no hay ejercicio y solamente hay suplemento, no sirve de nada, ¿no? Y si hay ejercicio intenso, extenuante, cargan peso y todo, pero no hay una suplementación adecuada, tampoco sirve de nada, ¿ya? Entonces las dos cosas van a la par y las dos cosas tienen que ser evaluadas. En los adultos mayores evaluamos masa muscular, sí. Hay un montón de formas, hay un montón de formas. ¿Cuál es la ideal? La que mejor se adapte a la realidad que tenga cada uno en donde evalúa el paciente, ¿ya? Pero sí hay formas de evaluarla. Entonces, en eso consiste básicamente la valoración geriátrica. Para nosotros los geriatras es muy importante, sí, porque nos va a ayudar a un montón a definir muchos objetivos, muchos manejos a los adultos mayores. Van a dar cuenta cuando sean internos y roten en algún momento en algunos servicios. Por ejemplo, cuando hay pacientes oncológicos, no sé si han visto. Por ejemplo, paciente con cáncer de próstata, ya mayor de 80 años. ¿Qué pide el neurólogo? Valoración geriátrica integral. ¿Para qué? Para evaluar que uno es performance del paciente, cómo está, funcionalidad, la parte nutricional, la parte cognitiva. No va a ser lo mismo darle quimioterapia, hacerle radioterapia o operar a un paciente de los dos pacientes de 80 años. Uno, hipertenso, activo, funcional, hace su vida de forma independiente, cognitivamente muy bien. A otro de 80 años con 4 o 5 enfermedades crónicas, camina con bastón, desnutrido, es totalmente diferente, a pesar de que los dos tengan 80 años. ¿Ya? Entonces, por eso es que piden evaluaciones geriátricas. Entonces, existen las evaluaciones oncogeriátricas, que también es una rama de la geriatría que se llama oncogeriatría. Entonces, donde ahí se evalúa qué cosa? Toxicidad. Por ejemplo, hacemos escalas para evaluar toxicidad de la quimioterapia. Vemos si dan, por ejemplo, polifarmacia, o sea, varios politerapia con varios fármacos quimioterapéuticos en dosis estándar o en dosis reducida. Igual evaluamos si es para monoterapia con un solo fármaco, si dosis estándar o dosis reducida, y evaluamos la toxicidad. Entonces, para de acuerdo a eso, pues al paciente se tome la decisión enfocada en disminuir lo máximo, la mayor cantidad de complicaciones, ¿no? Y hacer algo bien individualizado. Antes de que inicien quimioterapia, actualmente los adultos mayores, sobre todo mayores de 65, que son los que tienen más tendencia a tener mayores complicaciones, hacemos prehabilitación, ¿no? Que es prepararnos para la quimioterapia, ¿no? ¿En qué está enfocada la prehabilitación? Ejercicio físico, alimentación adecuada, control de enfermedades crónicas, evitar la polifarmacia, ajuste de medicamentos para usarlos estrictamente necesarios, parte efectiva, ver que no hay depresión y soporte social. Está enfocado en toda la valoración clínica, ¿no?
Entonces ahora no, la edad no es una limitante para nada. Ahora hay muchas opciones de manejar los adultos. Entonces la edad nunca nos debe limitar a decir no, no lo opero, no, no le doy quimio, no le doy radio porque tiene más de 80 años. Tiene que tener una evaluación adecuada. Se van a dar cuenta que muchos que tienen 80 son candidatos a un montón de cosas, les va muy bien con el tratamiento. Y otros que tienen 65 y 70 que parecían muy bien, finalmente se complican y no van. Entonces, la edad solo es una referencia. Entonces, tipología del adulto mayor. Por una cuestión académica es que existe esta clasificación, pero en la práctica no siempre es así. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí, en esta parte de la tipología, en los libros, generalmente cuando lean la parte de envejecimiento, vean adulto mayor, van a encontrarlo así, porque es como les digo, más que nada en la parte, para que sea algo didáctico y fácil de entender. Ya. ¿A qué consideramos adulto mayor sano? Teniendo en cuenta estas premisas. Enfermedades crónicas, enfermedad aguda, ABD es actividades básicas de vida diaria, actividades instrumentales de vida diaria, esfera mental, esfera social, riesgo de dependencia y complejidad. Esto de complejidad es ya algo más propio de la especialidad, que quizás lo van a entender ya cuando avancemos más en el curso. ¿Ya? Entonces, el adulto mayor sano consideramos a alguien que no tiene enfermedades crónicas, que actualmente no tiene ninguna patología aguda, que es independiente para sus actividades básicas e instrumentales de vida diaria, que no hay ningún problema con la parte cognitiva, que hay buen soporte social y que tiene bajo riesgo de dependencia. ¿Ya? Entonces, eso consideramos un adulto mayor sano, que en el libro, en cuestión didáctica. ¿Ya? Adulto mayor enfermo, ¿quién consideramos? Alguien que no tiene enfermedades crónicas, pero que en este momento está atravesando por una enfermedad aguda. Por ejemplo, un adulto mayor, 70 años, no sufre de ninguna enfermedad, trabaja su vida normal y le da neumonía, le da COVID. Ya tiene que hospitalizar. Entonces, en ese momento se considera un adulto mayor enfermo, porque tiene una situación aguda. Adulto mayor frágil. Estos dos de acá, frágil y geriátrico, son básicamente lo que vemos los geriatras o a lo que está enfocado la especialidad. ¿A quiénes llamamos frágiles? Frágiles llamamos a los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, que pueden o no tener alguna enfermedad aguda, pero que ya tienen cierto grado de dependencia. ¿Ya? Entonces, nosotros las dependencias, ya lo vamos a ver más adelante, las clasificamos, para eso usamos generalmente, hay un montón de escalas, para ver que en los hospitales muchas veces utilizan CATS, es una escala práctica corta, que es por letras, A, B, C, D, hasta la G, pero la que más se utiliza es el Esa escala es una escala que se utiliza a nivel mundial, y en la mayoría de estudios se aplica, o sea, la utilizan como una herramienta de evaluación funcional, la escala de Bartlett lo que hace es medir las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, son 10 premisas, cada una vale 0, 5 o 10, y justamente su valor máximo es 100. De 90 a 100 consideramos adulto mayor independiente, de menos de 90 hasta 60, dependencia leve, de 60 a 40 moderada, entre 20 y 40 severa, y menos de 20 dependencia total. ¿Ya? Entonces, así es como evaluamos funcionalidad. Ahora, ¿qué cosas no tienen en cuenta estas escalas, por ejemplo? ¿No? Se van a dar cuenta que hay adultos mayores que los evalúan en la escala de Bartlett, les aplican la escala de Bartlett 50, ya, dependencia moderada. Al otro adulto mayor le aplican la escala de Bartlett igual, 50. Pero sin embargo, ustedes ven que el primero camina, va al baño, todo a cierta velocidad. En cambio, el otro es como que camina demasiado lento, necesita su andador. Entonces ustedes va a llegar el momento en que nos van a ver y van a decir, pero si los dos tienen la escala de 50, pero los dos no lo hacen de la misma manera, uno es más lento que el otro. Ese es lo malo de esas escalas, que no miden la calidad ni la velocidad en que hacen la actividad, solo miden que lo hacen o no lo hacen. ¿Ya? Entonces eso también, por eso es importante. Nosotros evaluamos el performance con otras escalas, donde evaluamos velocidad de la marcha,
velocidad en la que se paran y se sientan, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esto es uno. Ahora, ¿qué dice que es el frágil? Respecto a las actividades básicas de vida diaria, es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el frágil puede ser un paciente que tiene, por ejemplo, hipertensión, diabetes, ha tenido un infarto y en su caso usted le pregunta, ¿come solo? Sí. ¿Se baña solo? Sí. Hace todo eso solo, parte del 100, independiente. Pero, sin embargo, camina con bastón. Pero hace todas sus actividades solo. Lo hace lento, súper lento, porque se cansa, se agita por la insuficiencia cardíaca. Pero lo hace solo, ¿no? Entonces, a esos pacientes consideramos frágiles, ¿no? ¿Por qué? Evaluamos instrumentales. ¿Cómo es instrumentales? Dependencia parcial. Las instrumentales las evaluamos con otra escala que es Lauto, que es la más conocida. Ahí evaluamos ya otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le preguntamos, señor, ¿usted es capaz de ir al banco y cobrar su presión? No, porque no puedo salir de mi casa porque me canso. ¿Ya? Entonces ahí, eso, adulto mayor, frágil. ¿Ya? Frágil que es, hace actividades instrumentales de forma independiente, pero para las actividades básicas, independientes, las instrumentales ya necesita ayudas. ¿Ya? Ya es ahí. Y a la esfera mental, esto, como les digo, esto es didáctico, ¿ya? Pero aquí en la esfera mental pueden estar ok cognitivamente, pueden tener algunos olvidos, pueden tener un deterioro cognitivo leve, ¿ya? O sea, no necesariamente es ok en la práctica, pero por cuestión académica es ok. Esfera social en riesgo. Esto también lo consideramos dentro del frágil. ¿Qué es el riesgo? Por ejemplo, un adulto mayor, dos adultos mayores viven solos. Ya, eso, por ejemplo, es riesgo para nosotros, ¿no? Un adulto mayor no puede ser cuidador de otro adulto mayor, ¿no? Pero para nosotros eso es un marcador de riesgo, ¿no? Otro, hace sus cosas en la casa solo, pero es diabético y tiene una retinopatía diabética, no ve bien y tiene un montón de barreras arquitectónicas, alto riesgo de caídas, para nosotros eso es riesgo, ¿no? Ese tipo de cosas. Riesgo de dependencia alto, claro, ¿no? Si es un paciente que es independiente para hacer sus cosas en la casa, pero tiene barreras arquitectónicas, movimiento, más 6 medicamentos, entonces alto factor de riesgo para caerse, sí, para fracturarse la cadera, sí, para volverse independiente, sí, ¿ya? Ese es el problema. Y por último, paciente geriátrico. ¿A quién consideramos paciente geriátrico? Al igual que el frágil, que tiene varias enfermedades crónicas, generalmente 3 o más. Y aquí hablamos de otra palabra, de discapacidad. Ya. A ver, ¿qué es discapacidad? ¿Entienden qué es discapacidad? Ya, depende de otra persona. Tiene algo que incapacita para hacer. Ya, tiene algo que no le permite hacer su vida como adulto. Entonces, ¿será lo mismo que ser dependiente? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Dependencia es que necesita alguien. Que necesita ayudas, ¿no? Y discapacidad. Algo de él mismo que no le permite realizar. Ya, por ejemplo, ¿qué podría ser una discapacidad? Los pacientes que son Amputados, ya, un paciente con diabetes, ¿no? Neuropatía, mi diabético no amputado. Eso ya es una discapacidad, ¿no? Ya, otro. Cuando no escuchan, ya, por ejemplo, la sordera, la ceguera, ¿no? Esto es discapacidad, ¿no? Cuando ya pierden la función de un órgano, ¿no? Entonces ya la función está perdida totalmente, no hay opción de recuperarse ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí va. Y geriátrico lo consideran deterioro cognitivo. Otro, esfera social, y hay un problema. Ya. En la parte social, para nosotros, una cosa es un riesgo y otra cosa es un problema. Entonces, el problema es cuando ya hay algo establecido que es muy difícil de recuperarse. Cambio, el riesgo es algo que potencialmente podría volverse un problema, pero que aún se puede intervenir, se pueden hacer cosas. O sea, que se puede intervenir siempre, pero con objetivos distintos. Entonces, riesgo de dependencia, mayor progresión. En realidad, geriátricos son pacientes con bastantes dependencias, generalmente dependencias severas o a veces totales. Por eso ponen mayor progresión, o sea que el severo pasa a ser dependiente total, ¿no? Que esa sería la progresión. Entonces, esto es básicamente la clasificación académica
que le damos a un adulto mayor, que se llama tipología del adulto mayor. ¿Ya? Entonces, el término geriátrico se determina específicamente para los que tienen esas. Así es. Si decimos paciente geriátrico, ya una persona que tiene todas esas. Ajá. Y está bien que lo menciones. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta en los hospitales que ponen paciente adulto mayor geriátrico solamente para describir que es adulto mayor. No. Ya saben ustedes que poner paciente geriátrico no es lo mismo que decir paciente adulto mayor. Paciente geriátrico, cuando nosotros leamos una historia, bueno, que generalmente lo ha hecho un geriatra o que alguien que maneje temas de geriatría y ponga adulto mayor geriátrico, ustedes ya en resumen les está diciendo todo esto. Que es una persona que es dependiente generalmente severo, total, que tiene deterioro cognitivo, que tiene un problema social, que tiene varias enfermedades crónicas. Entonces ya ustedes se dan una idea. Que vulgarmente, ¿cómo lo dicen en los hospitales? Postrado crónico, ¿no? Que también es un término inadecuado, pero bueno, se utiliza un montón, ¿no? Ya. Bueno, ¿ya? Doctor, entonces en vez de también demencia senil podemos utilizar el término deterioro cognitivo. Muy bien. El término adecuado es deterioro cognitivo. Solo que hay deterioro cognitivo menor y deterioro cognitivo mayor. El deterioro cognitivo menor, que es, se olvida, pero eso no repercute en hacer su vida normal. Se olvida la llave, se olvida la lista de las cosas del mercado, se olvida dónde dejó su dinero, pero se baña, se cambia, se viste, hace todo en su casa solito, independiente. Eso es deterioro cognitivo leve. ¿Ya? ¿Qué es demencia? Cuando ya deterioro cognitivo mayor o demencia. ¿Ya? El nombre de la demencia en el DSM-5 es deterioro cognitivo mayor. Deterioro cognitivo mayor ya es olvidos, síntomas conductuales, pero que repercuten en la vida normal, ¿no? Por ejemplo, lo mandas a vestirse y te das cuenta que primero se pone la chompa y luego encima se quiere poner el polvo, ¿no? Entonces eso no es normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es ahí? Eso ya es pérdida de personalidad, pérdida de una actividad, ¿no? Igual, ese tipo, va al baño, sí, se limpia solo, pero lo hace mal. Se baña, sí, pero yo le limpio la espalda y yo lo seco, pero después se hace todo solito. Eso ya es dependiente. ¿Ya? Sí, se peina solo, pero yo le dejo todo ahí. Sí, come solo. Entonces, yo le pregunto a los pacientes, ¿come solo? Sí, mi papá come solo. Ahí, usted le deja ahí el pan, el queso, el cuchillo, y él abre el pan, se prepara, corta el queso y lo pone. No, yo le doy listo, preparadito. Eso es ayuda. Eso ya es independiente. Por eso es importante la forma como evaluamos. ¿Ya? No es lo mismo. Ya, aquí, a ver, ¿qué ven? ¿Qué es la primera imagen? ¿Qué les parece? ¿No? Una adulta mayor, fit. Fit, ¿no? Fit. Nosotros lo clasificamos así: fit, van a escuchar la palabra adulto mayor fit, adulto mayor robusto, adulto mayor frágil es más frecuente, pero generalmente cuando queremos referirnos a adultos mayores que generalmente no tienen enfermedades crónicas, son independientes para actividades instrumentales, van a la calle, manejan, cocinan, trabajan. Entonces ahí nos referimos a pacientes robustos o pacientes fit, ¿ya? Que son como ella, ¿no? Por ejemplo, él sería, según esta tipología, ella sería lo primero, ¿no? Un adulto mayor sano, ¿no? Ya, él enfermo, ¿no? Porque no se ve como algo agudo, ¿no? Ellos de acá, él sería frágil, ¿no? ¿Frágil por qué? Puede realizar todo, probablemente independiente, sus actividades de vida diaria, pero salir con alguien a la calle y que te ayude para caminar, eso no es ser independiente, ¿no? Eso ya es, para las instrumentales de vida diaria, ya es dependencia, ¿ya? Entonces él es un frágil. Y aquí, ya un geriátrico, ¿no? Mira, le estás dando la comida en la boca, está bastante, está con signos de caquexia, en una cama clínica, ¿no? Entonces, dependiente total para actividades básicas de vida diaria. A ver ahí, más conocidos. Aquí, no sé cómo lo conocen. ¿Han escuchado de él o no? De más. Sí, súper.
hace un año que le hice una entrevista a él por un tema en relación a la sarcopenia, que es envidia, estoy de envidia. Básicamente está súper. Los problemas de salud que pueda tener son en relación a la actividad física, ¿no? Artrosis, osteoartrosis de rodilla, cosas así. Todo relacionado a su actividad física. Pero masa muscular. Me preguntas, ¿te ha enfermado alguna vez de COVID? ¿Te ha dado neumonía? No. ¿Te has hospitalizado alguna vez? No sabes. ¿Cuántos años tiene? Bueno, usted es el 33, debe tener. Pero imagínense. ¿Ah? Él ganó el oro, ¿no? En el Mundial Máster de Natación de Japón. Aquí, ¿quién es él? A ver, ya. ¿Y Kuczynski qué será? Frágil, ¿por qué? Un punto te va a ganar. Si me dice si es frágil, la discrepancia sería si es robusto o si es frágil, ¿no? Ya. Un punto extra te va a ganar que me dice cuál de las dos y por qué. Levanten su mano. Me dicen qué les parece, pero por qué. Un punto de ver, porque ¿verdad? Se han entendido la clase. Levanten su mano. O robusto. Recuerden. Frágil. Frágil que es que tiene enfermedades crónicas, independiente para las básicas, o sea, en su casa come, se baña, se viste, hace todo solito, pero para hacer actividad de cosas más elaboradas, cocinar, manejar su dinero y eso ya tiene cierta dependencia, no necesariamente dependencia total, sino cierta dependencia. Esfera mental puede estar bien, esfera social puede tener cierto riesgo. ¿Qué les parece? No. A ver, ya tiene que levantar su mano. Y me dicen frágil, ¿por qué? Si me dicen robusto, ¿por qué? Googleen si tiene enfermedades crónicas o no. Ya, dime. Pero acuérdense, enfermedades crónicas son importantes, son más de cuántas, 3 o más. ¿Ya? Hipertensión suena. Bueno, quiere un postular, A ver, frágil o no frágil. Frágil, ¿por qué frágil? no tiene. A ver, analicemos. Solo manejamos secretario. ¿Tiene enfermedades crónicas? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Tiene hipertensión? ¿Qué más? Ajá, tuvo un SB, ¿más? Ya tiene PIB y tiene FA, ¿no? Tiene fibrilación, está anticoagulado, ¿no? Ya, entonces ahí, punto. ¿Qué más? ¿Es independiente para actividades básicas de vida diaria? Sí. Para actividades instrumentales. ¿Hace todo solo? Ese sí de ruedas lo digo. A veces en silla de ruedas, a veces anda con bastón. Tiene que salir en la tele, ¿no? Quieren arrestarse. Es frágil. Es frágil. Pero se dan cuenta, es fácil deducir. Es difícil, ¿no? Así son la mayoría de adultos mayores. La mayoría son así. Frágil, porque los frágiles, ya bueno, van a leer un montón que hay, pero frágil leve, frágil medio, frágil pasado, pero es frágil, ¿ya? Entonces, todos los adultos mayores que ustedes vean con bastón, nunca, por más que se acuerde de todo, cognitivamente bien, come, hace todo, solo va al mercado, ya no es un adulto mayor normal. Ya ahí pasa usar bastón no es normal. Así que si les dicen, no, le haces caminar sin bastón y camina normal, y dicen, ¿por qué usas tu bastón? Te dicen, no, porque es más fácil. ¿Qué hay? Riesgo de miedo a caerse. ¿Y por qué tienes miedo a caerte? Porque o ya se han caído antes, o porque tienen algún déficit, a veces visual. ¿Ya? Entonces no es normal caminar con bastón.
vamos a hacer una clase de desmitificando el envejecimiento. Hay un montón de cosas que a veces uno piensa que son parte del envejecimiento normal y no son parte. ¿Ya? Uno de ellos es el uso de bastón. No es normal usar bastón cuando uno envejece. Si uno usa bastón, algo está pasando. ¿Ya? Ya, a ver. El del fondo. Fácil, ¿no? Si se dan cuenta, los extremos son fáciles de identificar, pero estos del medio son los más difíciles. Cuesta. ¿Y cuál es usted? ¿Dónde creen que está la mayoría de pacientes? Aquí está la mayoría de pacientes. ¿Ya? Entonces, por eso es importante aprender. Ustedes de repente no tienen que aprenderse. El objetivo no es que se aprendan todas las escalas de memoria, que sepan la escala más recóndita de la demencia vascular, que fascicas, como eso no es el objetivo para ustedes. El objetivo para ustedes es que sepan que existe este tipo de adultos mayores, que son en su mayoría, que pasan desapercibidos a las evaluaciones tradicionales y que necesitan que les pongamos mucho ojo. ¿Para qué? Para no estar desbloqueando procedimientos ni restringirles de tratamientos, porque sí pueden ser tributarios. Uno y otro que podemos intervenir con actividades, con un montón de cosas que se puede hacer. ¿Para qué? Para que recuperen su funcionalidad en la medida de lo posible o no la pierdan con la quimio, la cirugía o con lo que les vayamos a hacer. ¿Ya? Esa es la idea de que ustedes entiendan la geriatría y que entiendan el punto. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, les voy a dejar esta bibliografía. En realidad, cuando yo fui residente de geriatría, hace unos pocos años, usábamos mucho esta. Esta ya es una edición nueva, salió en el 2021-22. Yo estudié con la anterior, pero esta es muy buena, está actualizada. Y los términos son muy fáciles de entender, no es muy compleja, no es que sea necesario con especialistas, pero es muy fácil de entenderla. Y la otra, bueno, más compleja es esta, la Hazard, que esta sí es americana, pero que también es muy buena. Entonces, igual yo les voy a pasar por su legado ambas para que ustedes lo tengan y en algún momento si hay algo, si hay algo importante que en algún momento quieran leer, ahí les va a ayudar un montón. ¿Ya? Ahí están las escalas, están todas las cosas. Los estudios de este libro de la segunda edición que es el Avisanda es uno de los que más estudia y ha estudiado, porque todavía está vivo, en Europa, en España. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran saber de esta primera parte? Ya, entonces les voy a dar un periodo de receso. A las 4:20.